abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí frente a ustedes. Recuerden, somos la iglesia Pan de Vida y pues es para mí un honor el poder llevar y dar esta palabra en este día. Yo les pido por favor que ahí donde esté me acompañe a empezar con una oración este tiempo de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que tomes el control de este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Hazle saber que tú estás en el control de las cosas, Señor. Quita de nuestra mente toda preocupación, quita de nuestra mente toda distracción, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje. Bendigo a cada una de las familias que están viendo este mensaje a través de este medio, y también bendigo a los que más adelante podrán verlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy tiene por nombre una fe que agrada a Dios. Mucho se habla de la fe, se predica de la fe, se comenta de la fe y se invita a tener fe. Hay dos versículos, amado hermano, que yo estoy seguro que usted se los conoce y puedo asegurar que hasta se los sabe. Estos versículos están en el capítulo 11 de Hebreos. El primero es el versículo 1 que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dice el versículo. Pero todos tenemos algún tipo de fe. Entonces, ¿cuál es la fe que le agrada a Dios? ¿Cuál es esa fe que puede alcanzar las promesas de Dios? Normalmente, nuestra fe está puesta en lo que necesitamos y casi siempre tiene que ver con lo material y en lo presente. A Dios le agrada la firmeza en la fe en todo lo que Él es y ha prometido. Él premia a los que le buscan de esa manera. Hebreos 11 es un capítulo donde se menciona a hombres que alcanzaron buen testimonio, hombres de fe. Y se menciona, por ejemplo, a Abel, que por sus ofrendas alcanzó buen testimonio de hombre justo. Enoc no vio la muerte y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé, quien sin ver las cosas que iban a suceder, preparó el arca. Abraham, por su fidelidad y fe, Dios le dio muchas promesas y de hecho es conocido como padre de la fe. Isaac, Jacob, que son coherederos de la misma promesa de Abraham. Sara, que siendo ya muy avanzada de edad, ella le creyó a Dios y dio a luz. José, que por su fe anunció al pueblo de Israel que iban a salir de Egipto. Moisés, que por la fe se negó a sí mismo y siguió los caminos de Dios. Rahab, siendo prostituta, confió en Dios y se
Está Gedeón, está Barak, está Sansón, está Jefté, está David, está Samuel y los profetas y muchos más. Pero quiero que preste atención cómo termina este capítulo 11 de Hebreos. Y todo dice así en el versículo 11, versículo 39, y dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y esto, cuando leí, me llamó mucho la atención. Y yo creo que a través de este versículo fue que el Señor me habló para este mensaje. Estos grandes hombres de Dios, hombres de fe, dice aquí, no recibieron lo prometido. Pero fíjese lo que dice el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos hombres alcanzaron buen testimonio ante Dios, pues confiaron en Él, pero ninguno de ellos recibió, o sea, ninguno de ellos vio lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mejor, y es que nosotros recibiéramos de lo prometido. Por eso Dios dio a su Hijo para que nosotros alcanzáramos la promesa. Si Dios dio a su Hijo por nosotros, entonces Él nos puede dar todo, pero se necesita fe. Se oye fácil, porque de acuerdo a esto podemos deducir lo siguiente, que si tenemos fe, podemos tener y lograr lo que queremos. Pero hay algo que tenemos que considerar, y es la voluntad de Dios. Fíjese, amado hermano, que cuando llegué a Cristo, mi vida era un caos en todas las áreas. En todo donde se viera mi vida, estaba mal, en todos sus aspectos. Pero equivocadamente, mi fe estaba puesta en la parte económica. Yo le pedía a Dios, yo le pedía a Cristo que me ayudara en esa área. Y yo decía: Señor Jesús, tú tienes el poder para aparecer un portafolio lleno de dinero en la puerta de mi casa y sacarme de todas mis deudas. Pero ¿sabe qué, hermano? No pasaba nada. Y pasaban los días y no pasaba nada. Lo primero que yo hacía cuando despertaba era ir a la puerta de mi casa y ver si estaba el portafolio lleno de dinero. Sin embargo, no. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía otros planes. Yo pude haber renegado a Dios y decirle: ¿por qué? Si tengo fe, ¿por qué no me quieres dar el portafolio lleno de dinero? ¿Sabes qué? Mejor me voy. Pero Dios tenía planes diferentes. Cristo tenía planes diferentes para mi vida. Dios me hizo confiar en Él. Cristo me hizo creer en Él y seguir creyendo en Él. Aunque el portafolio aún no aparece en la puerta de mi casa, Cristo me enseñó que mi fe debería estar puesta en la salvación de mi vida y que de lo económico y de lo demás Él se encargaría. Nuestra fe debe trabajar así. Nuestra fe debe ser de esa manera. Muchos llegan o se acercan a Dios pidiendo algo y ellos dicen tener fe, pero al cabo de un tiempo, si no reciben respuesta, se van sin esperar la promesa de Dios, porque su fe no está basada en el conocimiento de Dios y en Cristo y en salvar su vida, sino en el deseo carnal y natural de lo que necesitan. Por eso la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero yo quiero que veamos algunos ejemplos que pueden ayudarnos a nosotros a ver cómo está nuestra fe y cómo debe haber una fe que agrada a Dios. El primer ejemplo lo vamos a ver con el centurión, un centurión romano. Está en el capítulo 8 de Mateo. Este centurión se acercó a Jesús y le dijo: mi criado está postrado
paralítico, está enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. A lo que él le respondió y le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Es más, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero solo di una palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre de autoridad y si le digo a alguien, veas esto, lo hace. Cristo se asombró porque este romano, si nosotros podemos ver la historia, los romanos eran primero soldados rudos, crueles. No creo que este soldado haya andado ahí siguiendo a Jesús y sus mensajes. Este soldado puso la mirada en Cristo. Este soldado, sin tener tanto conocimiento de palabra, de Biblia, de mensajes, él puso su fe en Cristo Jesús que lo podía hacer. Y la reacción de Cristo fue esta. Lo leemos en Mateo capítulo 8, versículos 10 al 13. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La firmeza de la fe de este centurión obtuvo la respuesta inmediata de Cristo. No tuvo que esperar, pidió y al momento tuvo la respuesta y su criado fue sanado. ¿Se da cuenta, amado hermano? No necesitó ser un seguidor de Jesús, un creyente. Simplemente él tuvo la firmeza de su fe en el Creador, en el que lo podía hacer, en Cristo Jesús. Veamos otro ejemplo, y este es con Marta. Marta, hermana de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan la historia? Eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Ellos tenían una buena relación con Jesús. Es más, al principio de este relato, cuando van a avisarle a Jesús que Lázaro está muerto, que Lázaro está enfermo, le dicen, tu amigo el que amas está enfermo. Como hemos leído, o como ustedes saben, Cristo no fue enseguida. Cristo tardó 4 días en ir a ver a Lázaro. Entonces, cuando Cristo llega, Marta se acerca y en una especie de reclamo hacia Jesús le dice esto. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículo 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Ella tenía fe, conocía a Jesús y sabía de los milagros y fama de Jesús. Sin embargo, su fe del presente claudicó. Marta no le pidió a Jesús que resucitara a su hermano. Lo que ella veía era a su hermano en una tumba. La tristeza que le embargaba en ese momento había dejado de pensar y de tener la fe de que Cristo podía resucitar a su hermano. Por eso ella dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Esta simple respuesta de Jesús le dice a Marta, conserva tu fe, no te dejes llevar por lo que ves, no dejes que tu tristeza te aparte de tu fe, no dudes de mí, le dice Jesús. Marta le dice en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como ustedes saben, Lázaro fue resucitado. Entonces, amado hermano, no se deje llevar por lo que ve, por el presente. Usted debe seguir confiando en Cristo Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Y este es el ejemplo del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 12, leemos que Dios, a través del profeta Natán, reprende a David porque había pecado contra Dios. Y le dice que el hijo que va a tener de la mujer de Urías se va a morir. Leemos 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. La fe de David, a pesar de que sabía que Dios había mandado que su hijo iba a morir, lo llevó a rogar a Dios y a ayunar. Es decir, su presente, porque él sabía la orden de Dios, no hizo que su fe dijera, bueno, pues como ya se va a morir, ya que se muera. No, lo llevó a orar, a rogar y a ayunar a Dios. Sin embargo, como sabemos, su hijo muere. Y dice la palabra que sus siervos temían darle la noticia de que su hijo había muerto. Entonces en el versículo 18 dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ellos no sabían cómo iba a responder, cómo iba a reaccionar el rey. Pero fíjense y vean lo que sucede. Vamos a leer el 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David supo manejar su fe. Él no reclama, él no reniega. Mientras su hijo vivía, su fe estaba activa. Y cuando se entera de la muerte de su hijo, su fe no cambió. Es más, dice, se fue al templo a adorar a Dios. El niño ya no podía estar con él. Ya no podía David cambiar la decisión de Dios. Sin embargo, su fe se traslada a otro tiempo y dice: ahora mi fe está en que un día yo iré a donde está mi hijo. Su fe presente lo llevó a orar y ayunar por su hijo, pero al morir, su fe lo llevó a que ni la misma muerte podía separarlo de su hijo. Y dijo: yo voy a él. ¿Se da cuenta, amados hermanos? No siempre vamos a tener las respuestas que esperamos de Dios, pero debemos saber que siempre Dios estará obrando por nosotros. Esta es la fe que le agrada a Dios. Esa fe que, aunque estemos viendo u oyendo en medio de esta pandemia, de la situación económica, que si no tenemos para la renta, que perdí el trabajo, que ya no será igual cuando regresemos,
no dejemos de tener fe. Dios nos sacará adelante y vendrán mejores tiempos. No te dejes atemorizar por el presente. Vamos a otro ejemplo. Estos son los amigos de Daniel. Como ustedes saben, el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, él manda hacer una estatua muy grande y mandó al pueblo que adoraran esa estatua. Entonces vamos a leer a partir de el capítulo 3, versículo 4. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La instrucción es que todos deberían postrarse ante la gran estatua. Y el que no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente, es decir, sería condenado a muerte. Pero fíjese lo que pasa. Vamos al versículo 12. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Y fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo de esta manera. Fíjense esta respuesta y esta fe de estos muchachos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no es necesario ni siquiera que me preguntes lo que te voy a decir. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En otras palabras, dijeron: nuestro Dios tiene poder para librarnos de ese horno, pero si no lo hiciere, aunque estamos seguros que lo hará, pero aún así, si no lo hiciere, no vamos a adorar al estatua, porque estamos en las manos de Dios. ¿Se da cuenta de la fe de estos jóvenes? Su fe estaba demostrada en el momento y en el futuro. Si somos librados, es gracias al poder de nuestro Dios. Pero si no, también es gracias al poder de nuestro Dios, ya que estamos en sus manos. Ellos sabían, ya que fueran librados del horno o no, Dios estaba con ellos. ¿Se da cuenta? Nuestra fe debe ser inamovible, porque nuestra fe está en Cristo Jesús y no en lo que vemos o en lo que padecemos.
ya sea que se nos concedan nuestras peticiones o no, sigue siendo Cristo nuestro Señor y Salvador. También Daniel es otro ejemplo. Daniel también tuvo una fe que le agradó a Dios. Él también fue arrojado al pozo de los leones. Él demostró tener una fe inamovible. Daniel, al igual que sus amigos, no se salvó de caer al pozo, pero su fe lo libró de los leones. Quiero que sepa esto, hermano. Nuestra fe no nos salva de la prueba, sino nuestra fe nos ayuda a salir de ella. Hay 4 cosas que hoy quiero mencionarle que nos pueden ayudar a tener una fe que puede ser agradable a Dios. Y esta es la número 1. Dios tiene el control de todo. Dios es más grande que todo. Nuestras vidas están en sus manos. Dios es que nos dice cuándo nacemos y cuándo morimos. Hay cristianos con alguna enfermedad esperando un milagro de sanidad y los llevamos en oración. ¿Y qué pasa si ese hermano, esa persona muere? ¿Lo mató nuestra fe? ¿La enfermedad fue más grande que Dios? De ninguna manera. Los cristianos no morimos por enfermedad. Isaías lo dice, Isaías 53, dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿por qué murió esa persona? ¿Sabe por qué? Por la voluntad de Dios. Y leamos lo que dice Job en el capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. ¿Se da cuenta? Nuestro tiempo, nuestra vida está en manos de Dios. Ahora fíjese lo que dice el Salmo 116 en el versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios tiene el control de nuestra vida. La enfermedad fue el medio, pero Dios fue quien se lo llevó. La esencia de la fe es saber que debemos tener fe para vivir, pero también para morir. Un cristiano, amado hermano, no se le acaba la vida con la muerte. Segundo, usted debe tener una fe que le agrade a Dios. Dios está con nosotros. Y vamos a leer Romanos, el capítulo 8, los versículos del 31 al 39. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, hermano? Nada de lo que nos pueda suceder, ninguna pandemia, ningún trabajo perdido, ningún negocio quebrado, ninguna situación económica puede separarnos del amor de Dios. Lo tercero es que lo que vivimos es temporal. Dice en 2 de Corintios:
5, 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, sino dirijamos nuestra fe a lo eterno, porque esto es temporal. Dice Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados hermanos, esta situación que estamos viviendo pasará. ¿Y sabe qué? Saldremos fortalecidos de esto. Y el cuarto punto. Nuestra fe nos prepara para lo que sigue. Fíjese lo que dice el Salmo 34 en el versículo 4, amado hermano. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Se da cuenta este versículo tremendo de fe que usted debe saber y que debemos de poner por obra? Buscar a Jehová y él nos oye y nos va a librar de todos nuestros temores. ¿A qué le teme? ¿Cuál es su temor en este momento? Todos deseamos apropiarnos de las promesas de Dios, no solo para nuestro bienestar y bendición, sino también para agradarle a Él. Queremos una fe que le dé gloria a Cristo, pero hay tiempos cuando muchos de nosotros tenemos dificultades en comprender dicha fe. Pareciera que no sabemos qué hacer con nuestra fe. A menudo nos turbamos cuando nuestras oraciones no son contestadas y empezamos a cuestionar nuestra fe, preguntándonos, ¿soy tardo para creer? ¿Será que mi confianza en el Señor es muy débil? ¿Por qué los cielos parecen haberse cerrado a mis oraciones? ¿Habré dudado? Tal vez no soy tan ferviente. ¿Habrá alguna raíz malvada de incredulidad alojada en un lugar de mi corazón? Estamos tratando tan fuertemente en creer, luchando tan duramente por agradar al Señor con el tipo correcto de fe, que a veces frustramos nuestra propia fe con nuestro juicio. La fe que le agrada a Dios, amados hermanos, significa estar agarrado de las promesas de Dios. Cuando no hay evidencia física de que sus promesas se están cumpliendo, pero nosotros debemos de creer que Dios está trabajando. Significa confiar que el Espíritu Santo mantendrá mi alma en reposo, convencido de que Dios está trabajando todas las cosas para mi bien. Y significa descansar en esta declaración que Pablo hizo en Romanos 8:28. Y esto dice así, Pablo, y sabemos que los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está permitiendo que vivamos esta situación porque está restaurando altares familiares, amado hermano. Ya nos habíamos acostumbrado a reunirnos como congregación, a adorar, pero nos habíamos olvidado de adorarlo desde nuestro hogar. Ahora estoy seguro que más de una familia de Pan de Vida se reúne para orar y glorificar el nombre de Dios desde su casa. Nuestra fe nos debe de llevar a más. Lo que estamos viviendo no tiene por qué intimidarnos y mucho menos hacernos dudar de Dios.
sino que nos estamos fortaleciendo para ser una iglesia de Cristo con más unción, con más convicción y sobre todo con más amor. Amado hermano, esta es la fe que le agrada a Dios. Déjeme orar ya para terminar este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos ayudes a tener una fe que te agrade. Una fe que vaya más de nuestros deseos carnales. Una fe con deseos eternos. Bendice y da fuerzas al cansado. Si hay alguien en esta hora que crea que lo que está pasando no tiene solución, te pedimos, Padre del cielo, que pongas fe en él. Padre Todopoderoso, te pedimos que nos aumentes nuestra fe. Tú eres más grande que todo. Y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a no desesperarnos. Ayúdanos a poner nuestra fe en tus planes celestiales, Señor. Ayúdanos a tener un corazón lleno de fe que te agrada. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por lo que tú permites, por lo que tú nos enseñas y por donde tú nos llevas, Señor. Te damos gracias en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, les guarde donde quiera que estén y deseo que esta palabra ayude en el tiempo que usted está viviendo. Le pido, en el amor a Cristo, que sea de bendición para otros. Comparta las prédicas, invite a otros a escucharnos todos los días a las 12 del día. Dios les bendiga y guarde donde quieran que estén y nos vemos pronto. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá.
sé que todo siempre